Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de Noticias Inclusivas. El día de hoy tendremos el acompañamiento de la licenciada en Educación Especial, Sonia Valencia. Ella además es especialista en planes educativos y planes de desarrollo. Para empezar esta entrevista, quiero empezar por mostrarle un video y que usted nos dé su opinión al respecto. Ok, realmente o mejor claramente, es una lección de vida en donde su imaginación se convirtió en cortinas de humo, entendiendo ella que cada quien actúa con la facilidad que le otorga la ignorancia. Realmente no tendría que decir nada más al respecto. Es una situación fuerte. Licenciada, queremos que nos cuente cuál es la causa genética del síndrome de Down o trisomía 21. Bueno, la causa genética del síndrome de Down se asocia a los rasgos característicos que todos conocemos. También se asocia a las alteraciones en las áreas cognitivas, en las áreas del lenguaje y en las áreas motoras, ¿cierto? Que impactan de forma diferente entre cada persona, entre cada niño y niña, entre cada adulto. El síndrome de Down como tal es una alteración genética que se produce por un cromosoma extra. Durante la embriogénesis se une el óvulo materno con el espermatozoide paterno. Cada uno de ellos aporta 23 cromosomas, es decir, que contaríamos con 23 cromosomas X y 23 cromosomas Y. Al formarse el embrión, este cromosoma 21 o par 21, como nosotros lo llamamos, es donde alcanza a tener un impacto porque el cromosoma extra se adhiere, ¿cierto? Causando síntomas que van a afectar el desarrollo físico, el desarrollo conductual y el desarrollo cognitivo del organismo. ¿Cuáles son los rasgos físicos más comunes asociados al síndrome de Down? Los rasgos físicos más comunes, independientemente del país que sea, los niños y las niñas, los adultos jóvenes, en fin, tienen una baja estatura, ¿cierto? Tanto en la niñez como en la adultez. El promedio es más o menos unos 50 de altura, unos 60. No quiere decir que no existan chicos que tengan de estatura 1,80, 1,90. De hecho, los conozco. O también niños y niñas Down de raza negra, que sean afrocolombianos. También los hay. O pelirrojos. Son contaditos, pero también los hay. Chicos con bajo tono muscular. Casi siempre el hipotono se hace presencia en los niños y las niñas Down, ¿sí? Ellos presentan músculos más laxos y con menos fuerza. Para ello se hacen las terapias motoras, que son las que van a fortalecer todo ese tipo de tono muscular. Los niños y las niñas también tienen cuello corto, con orejas pequeñas y están situadas en una posición más baja que las personas regulares. El puente de la nariz de ellos es plano, la lengua es protuberante, nosotros le llamamos macroglosia. Ese hipotono de la lengua se debe a que él no puede sostener la lengüita en la boca como nosotros, sino que ellos casi siempre tienen su lengüita afuera de la boca. Para eso hay que estimular los carrizos, los músculos de los labios y de la lengua. Sus ojos son achinados y posicionados hacia arriba, es decir, como los ojos almendrados, ¿cierto? Ellos tienen pequeñas manchas en el iris. Sus manos son pequeñas, con un solo pliegue en la palma. En vez de tener 3 falanges, tienen 2. Sus dedos meñiques son muy pequeños y a veces torcidos. Sus pies son pequeños, pero son anchos, con dedos muy cortos. Licenciada, tengo conocimiento de que los niños y las niñas Down presentan afecciones médicas como consecuencia de la alteración genética.
¿Usted podría explicarles a las agentes educativas que la están escuchando cuáles son esos problemas de salud más frecuentes? Bueno, no estás lejos de la realidad. Tu conocimiento es muy valioso. Los niños y las niñas, los jóvenes y los adultos y los adolescentes eh, sí tienen problemas de salud asociados al síndrome de Down y a la discapacidad cognitiva. Sí, ellos presentan cardiopatías congénitas, que son las alteraciones estructurales del corazón, producidos por defectos en la misma formación del mismo, es decir, cuando se produjo esa embriogénesis de la que yo le hablaba al principio. Apnea del sueño, ¿sí? El trastorno del sueño en ellos es muy común, en donde la respiración se detiene por momentos y vuelve a comenzar repetidamente. Para ello les envían a ellos el aparatico que tiene oxígeno porque en un momento determinado no tienen la capacidad, de hecho cualquier persona no tiene esa capacidad y pueden broncoaspirar y causar la muerte. La obesidad en la edad adulta, problemas para la evacuación intestinal, anomalías endocrinas como el hipotiroidismo, el riesgo de desarrollar Alzheimer en la edad adulta. Ellos están muy propensos a desarrollar Alzheimer. También presentan un mayor riesgo de presentar leucemia. Por eso es que los niños y las niñas desde que nacen, que identifican que tienen síndrome de Down, empiezan con todo el tema de terapias integrales, de revisiones médicas, de exámenes por especialistas. Licenciada Sonia, en este momento estamos recibiendo una pregunta por parte de una agente educativa por medio de nuestro chat y dice lo siguiente. En este momento me asalta una inquietud y es confirmar si existen unas causas ambientales que puedan afectar el desarrollo del niño o niña causando la discapacidad cognitiva. Bueno, tienes toda la razón. Existen unas causas ambientales que pueden afectar el desarrollo del niño o de la niña causando la discapacidad cognitiva. ¿Sí? Estas causas ambientales hacen referencia a los factores del entorno o del contexto que afectan el desarrollo de los niños y de las niñas causando esa discapacidad cognitiva. Dentro de ellos tenemos a los biomédicos, los factores biomédicos, que son esas alteraciones cromosómicas que yo les explicaba hace un rato, ¿cierto? Ya que producen cambios en las células de los genes, como la trisomía 21, como la microcefalia, como la macrocefalia, entre otras. Tenemos los trastornos metabólicos, ¿sí? Que es la dificultad para asimilar una enzima de los alimentos. Las enfermedades maternas en el periodo de gestación, como la rubeola, el sarampión, la desnutrición, la hipoglicemia o dificultades para asimilar y eliminar el azúcar del cuerpo. La edad de los padres, ¿sí? Esto causa también discapacidad cognitiva y síndrome de Down, que son mayores de 40 años o menores de 14. Tenemos también los factores sociales, que son los que se relacionan con la interacción social y familiar, ¿cierto? Como el rechazo o la falta de protección que el niño y la niña no tiene, ¿sí? Muchas veces es la falta de recursos de las familias para atender esas necesidades básicas como son el alimento, la recreación, la salud, el juego, aunque todos sabemos que los niños y las niñas tienen el amparo del gobierno frente a el estudio, frente a la EPS de régimen subsidiado, entonces muchas veces es negligencia de las familias, la verdad, ¿cierto? Una inadecuada nutrición maternal, allí también podemos ver la violencia intrafamiliar que afecta a la madre, es golpeada por su esposo, se presentan una cantidad de adversidades en su embarazo y ella no sabe cómo manejarlo y esto incurre en trastornos mentales. La falta de acceso a cuidados prenatales, ¿sí? Como no asistieron a controles médicos, desconocimiento de los factores de riesgo social, la deprivación afectiva, ¿sí? Me refiero a que cuando un niño
ha sufrido la privación de la relación con su madre o, no ha o tampoco tuvo una madre sustituta. Sí, y eso sucede mucho con los niños y las niñas prematuros, que la mamá no está allí para poder criarlo como bebé canguro. Y ahí esas son unas de las falencias también. Están los factores conductuales, ¿sí? Que se relacionan con posibles comportamientos inadecuados. El consumo de sustancias psicoactivas, medicamentos no formulados por el médico, el consumo de alcohol. Están los factores educativos, que son los que se relacionan con la falta de apoyos educativos, que limitan el desarrollo intelectual, físico y social del niño y de la niña, ¿cierto? Está la falta de desarrollo de habilidades sociales del niño y de las niñas. Licenciada, surge otra pregunta por parte de otra educadora, y es la siguiente. Cuando un niño con síndrome de Down que está en educación inicial hace tránsito a educación formal en las instituciones educativas del distrito, ¿cuáles son los aspectos que tienen en cuenta las educadoras especiales para la valoración pedagógica? Claro que sí. Esos aspectos que tenemos en cuenta las educadoras especiales para la valoración pedagógica en el proceso de educación formal son cuatro grandes gruesos. Tenemos en cuenta el primer grueso, que son las capacidades, en donde están relacionadas con la inteligencia, las destrezas y las habilidades adaptativas. Dentro de esas habilidades tenemos las habilidades intelectuales, ¿sí? Allí tenemos en cuenta la memoria, la percepción, la imitación, la atención, la concentración y la solución de problemas. Tenemos en cuenta también las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana, las que nosotros decimos ABC, actividades básicas cotidianas. Sí, que el niño se bañe solo, se vista solo y que coma solo. Claramente siempre tenemos que hacer apoyo, pero la idea es que el niño lo pueda hacer. Habilidades sociales, es cómo es esa expresión de afecto del niño hacia los demás, ¿sí? Cómo son esas relaciones interpersonales, si realmente el niño participa de forma activa, incluyéndose o simplemente integrándose, que yo siempre les he hablado acerca de la diferencia entre integración e inclusión. La salud física y mental, ¿sí? Nosotros también tenemos que mirar si el niño ha tenido riesgos de desnutrición, si está con desnutrición, cómo está su salud oral, su salud visual, su salud auditiva, si el niño cuenta con el esquema de vacunas completo. Ya aquí entraríamos en el segundo contexto, en el segundo grueso, que es el contexto, ¿cierto? Nosotros también visibilizamos y analizamos esas dinámicas al interior de los hogares, de los jardines, del colegio, de la comunidad, donde se desenvuelve el niño. ¿Cuál es ese apoyo de la familia en los procesos de aprendizaje de esos niños y de esas niñas? ¿Sí? Que la familia realmente le brinde un ambiente inclusivo. Y cuando hablamos de un ambiente inclusivo es que respeten las diferencias en el ritmo de aprendizaje, en sus gustos, en sus necesidades, intereses y habilidades. Eso también nosotros lo evaluamos. El tercer grueso es el funcionamiento con el entorno, ¿sí? Cada niño y cada niña actúa acorde a sus posibilidades. Por lo tanto, se puede decir que el entorno o se convierte en una barrera si no ofrece oportunidades de aprendizaje o sencillamente hay descuido y no hay interés, o se puede convertir en un facilitador en la medida en que aporta a los procesos del desarrollo del niño o de la niña en las aulas, con asesoría, orientación y redes de apoyo por cada profesional. ¿Qué les puedo contar acá? Dentro de esta valoración pedagógica, quisiera contarles un poco de qué se trata. Los niños y las niñas, cuando van a ingresar a educación formal, tienen una entrevista con la docente de apoyo, que es la educadora especial, ¿sí? En el Colegio Unidad Básica Las Américas trabajan con niños de inclusión. Antes, hace 5 años atrás, trabajaban solamente con discapacidad cognitiva. Hoy en día trabajan con TEA, PC, que es parálisis cerebral, y discapacidad cognitiva.
Allí manejan dos tipos de aulas. Está el aula con apoyo pedagógico y está el aula con acompañamiento de inclusión. Cuando el niño se le hace la valoración y la educadora especial tiene dudas, convoca a junta a los 4 perfiles que también cuentan ellos, que es la terapeuta ocupacional, la psicóloga, la trabajadora social, la educadora especial y la psicóloga. Hacen un análisis realmente si el niño va para el aula especializada, como también la llaman, que es el apoyo pedagógico, o si va para el aula con acompañamiento inclusivo, que es el aula regular. Entonces, dependiendo su edad cronológica, su edad mental y todas las habilidades que yo les acabo de decir, toman la decisión si el niño puede estar en una o en otra aula. También existe la posibilidad de que el niño tenga avances y pase de aula con apoyo pedagógico a aula regular o viceversa, hasta que el niño encuentre mejor, se adapte a los procesos. Esa es la manera como se evalúa, o lo que vamos a hacer con Tiago, que es el niño del Hogar Infantil Gerona, en donde la trabajadora social y la educadora especial le han mostrado a ellos una oferta institucional dentro de la localidad de Kennedy, en donde se vivan los procesos de inclusión. Siempre yo les digo a los papás, si no existe una educadora especial, que es la que mueve fibras y la que habla de los procesos de inclusión, en donde los niños y las niñas son tratados como sujetos de derechos, si no está la educadora especial, no lo vinculan a ese colegio, porque la educadora especial es quien mueve los procesos. De lo contrario, les digo no. Licenciada, ¿qué puede hacer una agente educativa para que el niño o niña con discapacidad cognitiva y síndrome de Down se desarrolle, aprenda y adquiera habilidades para su participación familiar y social? Excelente pregunta, Valentina. Para que las agentes educativas puedan contribuir al desarrollo, para que puedan contribuir al aprendizaje, para que ellos puedan adquirir habilidades para su participación familiar y social, es necesario el desarrollo de competencias básicas, ¿sí? Dentro de ellas están las ciudadanas, que son las habilidades que necesita cualquier ser humano para ser un buen ciudadano, garantizando la participación, el reconocimiento y la aceptación de todos en la sociedad, ¿cierto? En este desarrollo de competencias, ¿cuál es el rol de las agentes? Ellas deben enseñarles a los niños y a las niñas con discapacidad cognitiva a ponerse en el lugar del otro, a que ellos sepan interpretar sus propias acciones y las del otro, ¿sí? A que ellos solucionen problemas que se les presentan en el diario vivir, sin agredir y sin utilizar la fuerza, que aprendan a pensar antes de actuar, que no vayan a dar una solución inadecuada, porque los problemas conllevan a más problemas, ¿sí? A que los niños reconozcan sus propias emociones y las de los demás, para que sean aceptadas y si es necesario corregirlas. Para eso están los tiempos fuera, para eso están los reforzadores, para eso están las economías de ficha que yo les he trabajado a ustedes, para eso están las herramientas como la técnica de la tortuga y demás. Los niños deben aprender a gestionar y a expresar de manera adecuada sus sentimientos. Otro desarrollo de competencias son las comunicativas, ¿sí? Ya que son habilidades que se necesitan para relacionarse con el entorno inmediato, ya sea en el hogar, en el jardín, en la institución educativa o en la comunidad. ¿Cuál sería el rol de las agentes? Permitir que el niño o la niña comunique necesidades utilizando su lenguaje verbal y no verbal. Permitirle que el niño se exprese. Mis profes, aprendan a escuchar. Hay que saber escuchar a los niños y a las niñas, ¿sí? Hay que generarse estrategias para que los niños sigan instrucciones. Realizar preguntas que le permitan comprender su entorno. Otro desarrollo es la autonomía y la independencia. Más que nadie sabemos que el punto álgido de la educación inicial es ese, ¿cierto? La autonomía es la capacidad de realizar acciones sin ayuda de otros.
Y el desarrollo de la independencia es que el niño mejore su madurez emocional y promueva el reconocimiento de sí mismo frente a los demás. Un niño con confianza en sí mismo vuela. Un niño que no tiene confianza, profes, se estanca. Este desarrollo de la autonomía permite que los niños puedan realizar actividades básicas, ¿sí? Entonces, el rol de la gente, ¿cuál es? Que el niño coma solo, que utilice su cuchara y tenedor. Bueno, nosotros no utilizamos tenedor en los jardines, pero en casa sí se debe reforzar para que las mamás lo puedan hacer. Que se vistan y se desvistan, que se bañen las manos y la cara solitos, que se sequen sus manitos, que tomen decisiones, que elijan actividades, que elijan alimentos y juegos, que ellos propongan, que ellos puedan interactuar con otros niños sin necesidad de decirles, oye, mira, hazlo, sino que a través de la imitación y la referencia ellos lo puedan hacer. Licenciada, esta pregunta me surgió a mí. Yo quisiera saber qué son los valores inclusivos y cómo podría generarse en la familia y en la comunidad. Bueno, los valores inclusivos, ¿sí? Son pensamientos y acciones que promueven la aceptación a la diversidad y a la diferencia, a la tolerancia, a la participación activa de todos los niños y las niñas. No que sean integrados, sino que sean incluidos. ¿Sí? No importa su condición de discapacidad. ¿Y esto cómo se promueve? De acuerdo a las acciones y decisiones de las familias, del hogar infantil, del jardín, del colegio y de las comunidades, ¿cierto? ¿Cómo se generan? Compartiendo, exigiendo valores inclusivos como la igualdad de derechos, como sujetos de derechos, como la búsqueda de ayuda, de apoyos para superar las barreras de aprendizaje, generando espacios para la participación. Eso se logra con los mismos miembros de la familia, ¿sí? Con esa familia extensa que son sus abuelos, sus primos, sus tíos. Con una salida social, ¿sí? A una piñata de su familia, de sus amigos, etc. La inclusión educativa corresponde a la atención de todos los niños y las niñas desde la diversidad, desde las necesidades educativas que tiene cada uno de ellos, desde la individualidad, ¿sí? Esta diversidad implica el reconocimiento de las diferencias respecto a sus características socioculturales, personales, en cuanto a sus competencias, intereses y motivaciones. Esta inclusión también implica a superar de pronto esas barreras personales del temor al que dirán, de no implementar recursos, de que los maestros en las aulas no sean flexibles, ¿cierto? Y de esa manera pues no van a promover el derecho a la participación de los niños y de las niñas en las actividades educativas. Entonces pues realmente cuando nosotros no hacemos ese tipo de cosas que estoy mencionando no va a haber una inclusión educativa. Bueno, licenciada, yo creo que esta es una pregunta que nos surge a todos. Yo quisiera saber cuáles son los estados por los cuales pasan las familias al enterarse o cuando les dicen el diagnóstico de un niño con discapacidad. Yo quisiera saber qué pasa ahí, qué estados manejan los padres, porque me imagino que no debe ser una noticia. Desafortunadamente los estados de las familias son duros. No es fácil que una familia reciba una noticia de que su hijo tiene condición de discapacidad, no importa la que sea. Nosotros como madres tenemos la dicha, el sueño de que su niño sea un niño sano en todas las dimensiones. Entonces las familias pasan en primera instancia por la conmoción, ¿sí? En donde está relacionado el dolor, la culpa, la vergüenza, la autocompasión, el rechazo. De este estado pasan a la tristeza,
¿sí? Como es esa desolación, esa ira, el aislamiento que hacemos porque nos da pena que nos vayan a... Nos da pena, bueno, les da pena o sencillamente se aíslan pues porque no tienen el manejo del niño, ¿sí? Hay una desmotivación. Tenemos la negación, ¿sí? Entonces empiezan, eso no es verdad, ese diagnóstico no es el adecuado, mi hijo no es así. Y por último pasan a la aceptación. Por último no, pasan a la aceptación donde dice que ellos ya empiezan a empoderarse sobre la discapacidad, a hablar con otros padres, a asumir su responsabilidad con agrado, a buscar redes de apoyo, ¿sí? A tener confianza en sí mismos para poder salir adelante. Y por último, la reorganización, ¿sí? Como qué puedo hacer, cómo puedo ayudar a mi hijo, a dónde puedo acudir, y es cuando ellos siembran la esperanza en las personas que están a su alrededor, que son los profesionales de la salud, las terapias integrales, los profesionales del equipo interdisciplinar de un jardín, de una institución educativa, de la misma comunidad, de las redes sociales. Eso es como la reorganización que las familias tienen en un momento dado. Es el último estado por el que pasan ellas.